En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienes digno de la vida. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe a luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre la pasión, ya que tenemos tan cerca la Semana Santa. Vamos a repasar toda esa vía dolorosa que el Señor recorre hasta llegar a la cruz para recordar eso, el misterio que tiene el pecado, que necesitó tanto dolor para redimirlo. Mirad, hablar hoy de la existencia histórica de Jesucristo no tiene sentido porque está contrastado universalmente, ¿no? Que fue un personaje real que vive en una época determinada y en un lugar determinado. Lo digo porque en algunos momentos se pudo poner en duda, sobre todo por sectores agnósticos o dentro del comunismo, se dudaba de la existencia histórica. Hoy no hay ninguna duda. Bien, el sacrificio de Jesús decimos que era necesario. ¿Por qué era necesario el sacrificio de Cristo? Porque mirad, Dios crea al hombre en un estado perfecto de gracia, pero lo crea libre. Y el uso que hace el hombre de la libertad le hace separarse de Dios. Entonces, una ofensa a un ser infinito solo puede ser reparada por otro ser infinito. Y de ahí que Cristo era el único que, queriendo, podía llevar a cabo la redención. ¿Por qué digo esto? Porque Dios pudo llevar a efecto la redención de distintas formas. Podría haber dicho, el hombre que es el que ha roto conmigo, que una ese hilo que rompió, que es el hilo que nos comunicaba. Pero es imposible, por lo que acabo de decir, porque una ofensa a un ser infinito solo puede repararla otro ser infinito. Entonces dijo, pues, pudo decir Dios, bueno, pues yo que soy Dios, y si no puedo, porque soy un ser infinito, llevo a cabo el acto de la redención. También imposible. ¿Por qué? Porque digo que Dios creó al hombre en un estado perfecto, pero libre, y respeta por encima de todo esa libertad del hombre, hasta el punto de que para redimirle le tiene que pedir permiso. Cuando se encarna, pide permiso a María para encarnarse y llevar a cabo la redención. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues que el mismo Dios se haga hombre, y así, como hombre, quiera llevar a cabo la redención y como Dios pueda. Por eso decimos que Jesucristo es el único que podía quitar el pecado del mundo por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué sabemos de Jesús? Bueno, pues sabemos que tenía unos 30 años cuando comenzó su vida pública y que tenía unos 33 cuando murió. Sabemos que estuvo 3 años de vida pública. Sabemos que era un hombre fuerte y sano. ¿Por qué decimos que era un hombre fuerte y sano? Pues por lo que vemos en el Evangelio. Bueno, si nos atenemos a los datos que nos da la Sábana Santa, mediría 1,83 de estatura, por lo tanto una persona alta para la época, y que era fuerte. Pues mirar, el Evangelio de Marcos
nos queda reflejado en su Evangelio y le vemos predicando, atendiendo a las masas, curando sin parar, y dice el texto, ni para comer tenía tiempo. Luego, no cabe duda de que tenía que ser una persona sana, una persona fuerte. También conocemos su fisonomía moral, es decir, la delicadeza de su corazón. Fijaos cuando cura al leproso. Él va a curar al leproso y sabe que lo va a curar de la lepra, pero dice el texto, enternecido lo tocó, es decir, lo acarició antes de esto. Fijaos lo que supondría para un leproso una caricia, antes de ser curado. La Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta hoy, que sabéis tenía esas leproserías en Calcuta, donde estaban los terminales de lepra, decía que a una persona así, un leproso que está a punto de morir, le hacía más bien una caricia que cualquier medicamento que le pudieran dar. Bueno, pues Jesús, vemos ese corazón con tantos quilates, por eso decimos que sabemos también de su fisonomía moral. Este Jesús sabía que tenía que comprarnos con su sangre, tomando sobre él todos los pecados de todos los tiempos. Pero fijaos, cuando lleguemos a Getsemaní, veremos de qué forma toma él esos pecados, porque nos dice Pablo en sus cartas que el que no conoció pecado se hizo pecado. Es decir, que no es que cargara con un costal de pecados al hombro, con cada uno de nuestros pecados, sino que él se hace pecado. Por eso Getsemaní es un momento terrible en la agonía, en la pasión del Señor. Decíamos que sabía que tenía que tomar sobre sí nuestros pecados, por eso la pasión fue algo permanente en su vida, es decir, él durante su vida sabía que había venido para eso. Y fijaos, un famoso doctor americano, William Edwards, del Departamento de Patología, dice: la temida futura inmediata realidad, es decir, el saber Jesucristo que en un momento él estaba viendo, en un momento tenía que llegar a la cruz para redimirnos, tuvo que producir en Jesús una tremenda angustia con repercusiones biológicas. Es lógico, es decir, eso de alguna manera, humanamente, porque sabemos que Jesús tenía dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana en una sola persona. Lo que estamos analizando y estamos viendo durante la pasión es su naturaleza humana, porque como Dios no podría sufrir, pero lleva a cabo esa redención sufriendo por un hombre más. Por eso decíamos que era necesario que Dios se hiciera hombre, para que como hombre quisiera llevar a cabo y como Dios pudiera llevarlo a cabo. Bien, vamos a repasar entonces el precio de la liquidación de nuestros pecados, es decir, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sabéis que una vez que se celebra la última cena, se advierte ya en el grupo, con los apóstoles, pues cierta tristeza, cierto miedo, cierta tensión. Si repasamos los evangelios, Juan nos dice, Jesús les hablaba de traiciones, ya les dijo que uno de los 12 le traicionaría, que no se turbaran en su corazón. ¿Qué irían a ver para que les dijera, ¿creéis en Dios? Pues creed también en mí. Fijaos, a pesar de todo, pues sus discípulos no entendían. ¿Por qué? Porque más que nada el miedo les impedía descubrir lo que estaba ocurriendo. Y entre tanto misterio hay uno que desconcierta, y sobre todo nos desconcierta a nosotros en nuestra naturaleza humana. Cuando ya no hay quien pare la tragedia, es decir, Jesús va a salir del cenáculo, va al huerto de los olivos y va a ser apresado, y ya desde entonces empieza su pasión, su tragedia, cuando ya no hay remedio, hablando de Texas para abajo, dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Es decir, eso que tanto nos horroriza a nosotros, el dolor, nos habla de la glorificación por el dolor. Fijaos,
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 607, en el número 607, hemos sido redimidos mediante el dolor. Y esa fue la razón por la que Dios se hace hombre. ¿Veis? Digo que eso que tanto nos horroriza, dice Jesús cuando sale hacia el huerto, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. La glorificación por el dolor da sentido al dolor. El dolor recibido santifica, glorifica. Fijaos que la hora de que nos habla Juan en el Evangelio es la hora de la cruz, pues no hay ninguna duda, porque muchas veces nos hablaba y no le cogieron porque no había llegado su hora. Pero es que ahora, cuando sale hacia Getsemaní, dice, Padre, llegó la hora. Y sale para el huerto de los olivos. Jesús llega con el grupo de los 11, ahora ya Judas no está, llega al huerto y hay una gruta alargada y allí quedan 8 de sus discípulos y a los 3 predilectos, a Pedro, Santiago y Juan, les dice que se adentren con él para pedirle consuelo. Fijaos, la agonía en Getsemaní es el misterio de la vida de Jesús que más turba y que más desorienta. ¿Recordáis las tentaciones de Jesús en el desierto, las tentaciones del demonio? Bueno, pues Jesús vence al demonio en esas tentaciones del desierto. Y dice el texto que el demonio se retiró hasta una mejor ocasión. Bien, pues parece que es ahora aquí en Getsemaní donde Dios permite que Satanás vuelque todo su odio en la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Qué mejor tiempo para que Satanás descargue ese odio? Fijaos, si repasamos algunos salmos, dice, sentía angustias de muerte. Mateo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Fijaos, sabiendo que es Dios, pues cuesta creer que esa naturaleza humana quede tan empobrecida, que le tiemble y tenga necesidad de pedir ayuda a sus amigos, a sus íntimos. Dice San Pablo, lo que os recordaba antes en la segunda carta a los Corintios, el que no conoció pecado, se hizo pecado. Es decir, que Jesús en Getsemaní no es que cargue por todos nuestros pecados, es que se hace pecado. Es decir, Jesús ante el Padre se siente un criminal, un impuro, un adúltero, un blasfemo. Imaginaos lo que sería Jesús sintiéndose blasfemo ante el Padre. El estado de Jesús en Getsemaní es aterrador. Fijaos, hay un texto que ahora vamos a repasar que quizás tenga su explicación aquí. Pero antes vamos a ver cómo una beata alemana, Ana María de Emmerich, que tuvo una visión sobre la pasión de Cristo, nos dice, y es que parece que nos cuesta un poco ver el sufrimiento psíquico. Nos fijamos más en el sufrimiento físico, pero desde luego no es menor el sufrimiento psíquico que el sufrimiento físico. Y Jesús en Getsemaní, el sufrimiento psíquico fue terrible. Decía esta beata, Ana María de Emmerich, alemana digo, del siglo XIX, XVIII-XIX, que ha tenido la visión de cómo se encontraba Jesús, sobre todo en el momento de Getsemaní. Dice, por su cabeza pasan todos los malos pensamientos, y cada mal pensamiento es una espina que se clava en su cerebro. Y dice, y por su vista todas las malas miradas, y cada mala mirada es como una gota de sangre que recorre el rostro de Cristo. Por su boca pasan todas las malas acciones realizadas por la palabra, las horribles blasfemias, las conversaciones obscenas, las malas enseñanzas. ¿Veis? Por eso decimos que Jesús se hizo pecado. Por eso, por su boca pasan todas las blasfemias, las malas enseñanzas, y se siente morir. Por su corazón pasan todas las ofensas,
todos los pecados de todos y agoniza por el dolor que le causa. Y ante tanta inmundicia, no es extraño que los salmos anticipan, nos dice el Salmo 18, las olas de la muerte me envolvían. Y fijaos, no es extraño que en ese estado su naturaleza humana no puede más y tiene que ser el evangelista Lucas, médico, quien nos diga que saltando miles de vasos sanguíneos, sumido en angustia, sudó sangre. Fijaos, la charla la tenemos con algunos comentarios de algunos doctores, algunos famosos doctores, este que hemos visto, que hablaba antes, luego el doctor Barbet, que era un cirujano jefe del Hospital San José de París, donde ha estudiado mucho la sábana santa y ha hecho experimentos con cadáveres para ver lo que realmente se daba en el momento de la crucifixión. Hablándonos de la hematidrosis, que es el sudor de sangre, nos dice, es un fenómeno fisiológicamente rarísimo, pero bien descrito en medicina. Se produce en condiciones muy especiales. Ha de haber una gran debilidad, una gran conmoción moral y una intensa y enorme miedo. Bueno, pues veis, todas estas condiciones se daban en Getsemaní. Todas estas condiciones se daban en Jesús en ese momento de Getsemaní. Dice Lucas que un ángel del cielo le confortaba. Así como decíamos al principio que Satanás vuelca todo su odio en la naturaleza humana de Cristo, ¿cómo? Pues probablemente viéndole o haciéndole ver todos esos que no se iban a querer aprovechar de su redención porque no querían cuentas con él. Y dice que ahora un ángel del cielo le confortaba. ¿Cómo? Pues posiblemente mostrándole lo contrario. Toda esa inmensa multitud de todo el pueblo, raza y nación que dice Lucas en el Apocalipsis, que los ve con las vestiduras blancas y palmas de las manos. Es decir, todos los que sí se van a aprovechar de su redención. Os hablaba antes de que hay un texto difícil que tenga quizás su explicación en Getsemaní. Si leemos la carta a los Hebreos, como tenéis el libro, lo vamos a leer. Hebreos 5:7. No iba a dar citas, pero bueno, leemos esta para... Él, en los días de su vida mortal, presentó con gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado en atención a su obediencia. Mirad lo que nos dice, que habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado. ¿Cómo que fue escuchado? Si sabemos que Cristo murió. Bueno, pues quizás tiene su explicación aquí en Getsemaní. Jesús sabe que tiene que llegar a la cruz y quiere llegar a la cruz, pero se encuentra en tal situación en Getsemaní que se ve morir y pide al Padre no morir en ese momento para poder llegar a la cruz. ¿Veis? Algunos textos que tienen difícil explicación no se explican de otra manera. En que si dice que con grandes súplicas ruega al Padre que le libre de la muerte y fue escuchado, sabemos que realmente luego llega a la cruz y muere. Luego es probablemente aquí en Getsemaní, en la situación que se encuentra, en la que le pide al Padre no morir para poder llegar a la cruz. Sabiendo que tenía que ser levantado en alto y viendo que no podía llegar a la cruz, pidió fuerzas para no morir. En estas condiciones, fijaos, Jesús busca consuelo. Y busca consuelo en sus amigos íntimos, en Pedro, Santiago y Juan. Y cuando vuelve, sus discípulos estaban dormidos. Fijaos, al momento que llegan y lo apresan, al ser arrestado, sus discípulos, nos dice el Evangelio, abandonándole todos, huyeron. Dice el Salmo 88 que cómo debió dolerle el abandono de sus amigos, el abandono de los suyos. Dice el Salmo, has alejado de mí compañeros y amigos, son mi compañía las tinieblas.
hacia la medianoche, es conducido a casa de Anás y Caifás. Sería sobre las 12, y es conducido a casa de Anás y Caifás. Primero a casa de Anás, con el suegro del sumo sacerdote, que era Caifás, por deferencia, y a casa de Caifás. En casa de Caifás le preguntan por su doctrina y sus discípulos. Y Jesús pues le remite a lo que han visto. Mirar y preguntar a los que han oído día tras día lo que he predicado en el templo. Y dice el texto que uno de los alguaciles le dio un bastonazo, le dio con un bastón en la cara, y probablemente en el pómulo derecho, porque en el reflejo que queda en la sábana más alta se ve el pómulo derecho inflamado. En casa de Caifás, saltándose todas las leyes, porque no podían juzgar de noche, no estaba reunido todo el Sanedrín, se lleva a cabo el juicio. Caifás sabía que solamente podría condenarle por lo que Jesús dijese. Por eso, muy astutamente le pregunta si tú eres Dios. Y ante la respuesta de Jesús, tú lo has dicho, pues esos espavientos, esas vestiduras bajadas, esos espavientos de los judíos, se ha hecho Dios. ¿Qué os parece? Y todos contestaron, reo es de muerte. Y es realmente la condena a muerte de Jesús que da el Señor. Aunque realmente ellos no podían condenar a muerte, por eso luego se lo llevarán a Pilato, pero realmente este es el momento en que Jesús es condenado a muerte. Pedro, que poco antes había dicho que le seguiría hasta la muerte, le negó por cobardía 3 veces. Dice Marcos, claro, tenía que ser Marcos. Marcos es el que más agriamente nos habla de las negaciones de Pedro, porque sabéis que Marcos recoge en su evangelio la predicación de Pedro. Y Pedro, si tuvo algún momento de triste en su vida, fue este de la negación, aunque luego el hecho de arrepentirse fue lo que le ocasionó el perdón. Pero dice Marcos que empezó a echar imprecaciones y juramentos. O sea, que ¿qué no diría Pedro con el ímpetu que tenía para negar a Cristo? Jesús cruza el patio, mira a Pedro, cantó el gallo, y Pedro, recordando lo que Jesús le había dicho, salió y lloró amargamente. Fijaos, la diferencia entre Pedro y Judas no es mucha. Uno le entrega, el otro le niega. La diferencia fue que Pedro se arrepintió y fue perdonado, mientras que Judas se desesperó. Bien, Jesús es apresado, pero había que esperar a que amaneciera para llevarlo ante Pilato. Dice Lucas que los hombres que le tenían preso se burlaban de él, le maltrataron, le insultaron. Por Mateo sabemos que le escupían en la cara, que le pegaban y se mofaban diciendo, adivina quién te ha pegado. Bueno, pues así pasa Jesús la noche en casa de Caifás, que era realmente donde estaba el calabozo, donde juzgaban. No era donde juzgaba el Sanedrín, porque el Sanedrín tenía otro lugar donde juzgaba, que si repasamos los demás evangelistas, sabemos que de aquí, de la casa de Caifás, por la mañana muy temprano, pasan por el Sanedrín para dar oficialidad a lo que han decidido esta noche, y luego le llevan donde Pilato. Pero digo que ya muy de madrugada, antes de las 7, estaba entregado a Poncio Pilato. Fijaos, Pilato, que no podía ver a los judíos, pues intentó quitarse de en medio el problema de Jesús. No porque apreciase a Jesús, sino por no complacer a los judíos. Y él tiene 3 intentos para quitarse a Jesús el problema de en medio. Primer intento, le dice, es que este hombre viene alborotando desde Galilea. Dice, pues entonces que lo juzgue, ¿no? Y lo manda a pasar el hombre, el prototipo de hombre empacatado,
vivía con la mujer de su hermano y además quiso divertirse a causa de Jesús. Dijo, hombre, ahora me traen a Jesús, este hombre que realiza milagros, va a hacer unos cuantos milagros ante mí y lo vamos a pasar un rato divertido. Bueno, pues Jesús ante Herodes, ni una palabra, no dijo nada, porque Cristo no venía con sus milagros a divertir, sino a salvar. Y Cristo ve el corazón del hombre y vea cuál era la intención de Herodes. Herodes, para disimular el ridículo, le trata de loco y vistiendo del rey se lo envía a Pilato. Pero fijaos, muy curioso, lo dice el Evangelio de Lucas. Dice que estos dos personajes, Herodes y Pilato, se odiaban y desde aquel día se hicieron amigos. Fijaos, cuando entre el odio pasa el amor de Cristo, cómo transforma a las personas. Muy curioso. Segundo intento de Pilato de quitarse del medio el problema de Jesús, aprovechando la costumbre judía que tenían de liberar un preso por las fiestas, y le propone liberar a Barrabás. Pero ya sabéis que los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la muchedumbre para que soltaran a Barrabás. Se le complicó un poco más la cosa a Pilato cuando les mandó este recado, la mujer a Pilato: no te mezcles con la sangre de este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Después de esto, Pilato trató de liberarlo y pensó en una solución que, aunque injusta, creyó que sería eficaz, y fue castigar a Jesús brutalmente y soltarle. Por eso Pilato les dice: no encuentro en él ningún delito, así que le castigaré y le soltaré. Fijaos que con Jesús se cumplen dos sentencias, porque no hay ningún condenado a muerte que haya sido azotado. O se les azotaba o se les condenaba a muerte. Por eso Pilato pensó que azotándole brutalmente como le azotó, quedarían satisfechos. Pero vemos qué sucede. Ordenó una flagelación en la que no pocas veces el reo moría. No sé si habéis visto la película La Pasión, pero en la película La Pasión se refleja la flagelación de una forma tan real y tan brutal como realmente fue. Dice el doctor Barbez, de que os ha hablado, que ha estudiado la Sábana Santa. Dos verdugos de distinta estatura azotaban cubriendo toda la espalda. Por eso eran de distinta estatura, porque uno daba más alto y otro daba más bajo. Usaban unos látigos llamados fragum, que eran unas correas que tenían unas bolas de plomo incrustadas y unos huesecillos en las puntas, que dejaban profundas hileras que se van amoratando. Además, dice, hay que recordar que la piel había sufrido innumerables hemorragias por el sudor de sangre. Hay que recordar cómo estaba la piel de Jesús. Con el sudor de sangre habían estallado miles de vasos sanguíneos y estaba mucho más sensible toda la piel. Nueva sangre brota por los surcos de los látigos que crean desde los hombros hacia abajo. Un sudor frío inunda la frente. Se producen vértigos, náuseas. Es de suponer que se emplearan con fervor, con furor, porque Cristo Jesús no se quejaba. Y dice, fijaos, dice el Salmo 129, aradores araron sobre mis espaldas trazando largos surcos. Es decir, sobre mis espaldas araron. La flagelación fue terrible. Normalmente con esa flagelación moría el reo. Dice el doctor que luego le colocan la corona de espinas, que no es una corona alrededor, sino como un casco que cubre toda la parte desde la frente y todo el casco del cerebro. Dice el doctor que era como una canastilla, que él, como cirujano, da testimonio de cómo sangra el cuero cabelludo y dice que el cráneo
se ve lleno de coágulos de sangre, y así, como una piltrafa humana, es presentado al pueblo después de la flagelación, y ante los jefes y ante la multitud. Seguro que por un momento debió haber un silencio sepulcral ante la imagen del Ecce Homo, pero los jefes, que ya sabemos que manejaban la turba, no cesaban de gritar: crucifícalo, crucifícalo. Y a Pilato, que hasta ahora se había resistido, pues le tocaron el punto más débil que se puede tocar a todo mandatario. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César. Y ante eso ya era una preocupante amenaza para Pilato. Entonces se sienta en el tribunal y lo entregó para que lo crucificaran. Serían sobre las 12 aproximadamente de la mañana cuando Pilato dictó la sentencia. Y fijaos, dice Juan en su Evangelio, era la hora sexta. Y qué curioso, la hora sexta era la hora en que los sacerdotes empezaban a sacrificar los corderos pascuales en el templo. Fijaos, por eso Juan, que no deja nada al azar, nos habla de que era la hora sexta, la hora del sacrificio del cordero pascual. De donde juzgan a Cristo, a Jesús, Pilato, desde la Torre Antonia hasta el Calvario, lo que va a ser la Vía Dolorosa, había unos 600 metros. No es de extraño que recorriendo esa distancia, cargando con el madero, en el estado en que se encontraba, que en el camino hubiese varias caídas, de las que nos habla cuando hablamos y recorremos el Vía Crucis. Tampoco es extraño que se encontrara con su madre en el camino, porque sabemos por Juan que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre y María Magdalena. María Magdalena. Tampoco es extrañar que se encontrara con la madre. Fijaos, aunque los romanos crucificaban a los reos desnudos, es verdad que ellos respetaban la costumbre de los pueblos que dominaban, y para los judíos la desnudez les repugnaba. Entonces es lógico que a Jesús le crucificaran como le vemos representado en la cruz, con ese paño cubriéndole la cintura. Pero la demás ropa sabemos que se la arranca, que se la quita. Fijaos simplemente el hecho de quitarle la ropa cuando llega a la cruz. Dice el doctor Barberez, recordar que ha sido azotado, recordar lo que nos decía el Salmo, sobre sus espaldas araron surcos de sangre, han recorrido 600 metros, ha tardado tiempo, eso ya está coagulando y la tela se ha pegado a las heridas. Y dice, al arrancar el resto de la ropa, los hilos de la tela que están pegados entre las llagas, al tirar sin miramiento, arranca las innumerables terminaciones nerviosas, dejando heridas en carne viva. Serían, pues, más de las 12 cuando los romanos lo crucificaron. Fijaos, los clavos eran forjados de hierro de unos 8 centímetros, pero los agujeros en la cruz ya los tenían hechos. Entonces llegaban, cogían un brazo, clavaban por la muñeca y doblaban el brazo, el clavo por abajo para quedar sujeto. Pero como ya la medida estaba hecha, había veces que al clavar el otro brazo no llegaba al agujero. Entonces tiraban del brazo hasta que llegara. Y dicen que con Jesús tuvieron que hacerlo porque le descoyuntaron uno de los hombros para poder llegar el brazo hasta el otro agujero. Serían sobre las 12. Aunque Jesús no se quejó, dice el doctor, su rostro hubo necesariamente de contraerse horriblemente. El dolor es el más horrible que puede sufrir un hombre. Al ser levantado en la cruz, las heridas quedan, desde el tronco quedan tirantes, vibrando a cada sacudida y a cada movimiento. Y así está Jesús en la cruz unas 3 horas.
Fijaos, ha perdido una gran cantidad de sangre, la flagelación mucha. Tiene una fiebre alta, aproximadamente 39, la boca y la garganta seca, precisamente por esa pérdida de sangre. Así profetiza el Salmo 22. Mi paladar está seco como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Y fijaos, casi lo más impresionante. Dice el doctor Barber que los crucificados generalmente morían asfixiados. ¿Por qué? Porque los músculos quedan tensos. El epigastrio, que es el músculo del estómago, la respiración se hace cada vez más imposible, porque pueden inspirar, es decir, pueden coger aire, pero no pueden expulsarlo. Y fijaos, impresionante, para poder expulsar el aire, Jesús se tenía que apoyar en los clavos de los pies. Y así, expulsando el aire, podía durar más tiempo apoyándose sobre los clavos. Así, apoyándose, conseguía expulsar el aire y duraba en estado de asfixia más tiempo. Y en este estado, pues fijaos, lo que más debió dolerle, porque llegan las burlas, los retos, los desafíos. Baja de la cruz y creeremos en ti, le decían. Otros, ha puesto su confianza en Dios, pues que le salve si es que de verdad le quiere. Y fijaos, ante tanta burla, Jesús no podía fallar. Cuando hablamos de la Biblia, recordad que hablamos que la Biblia es un mensaje ascendente, que Dios se va revelando a medida de que el hombre va siendo capaz de comprender esa revelación, y en un principio, pues claro, la revelación es de menos nivel para que el hombre con menos nivel cultural pueda ir entendiendo lo que Dios quiere revelar. Y así nos habla de que en tiempo de Lamés por una herida mató a un joven. Llega después y nos dice la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. No cabe duda de que es un progreso, hasta que llega Jesús y nos habla de la ley del amor, de amar hasta los enemigos. Y digo que ante tanta burla Jesús no podía fallar. En una ocasión nos habló de eso, de algo incomprensible, amar hasta los enemigos. Pues ahora sí lo entendemos. Cuando Jesús está en la cruz, en las peores condiciones, todo el mundo burlándose de él, todos los que allí estaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, que ha predicado el perdón, la lleva hasta el último extremo. Y fijaos qué impresión debió darle y causarle a su corazón el que uno de los crucificados que estaban al lado le llamase Señor. Porque para un judío, Señor es Dios. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta de Jesús nos hizo esperar. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando proclamó que todo estaba cumplido, hacia las 3 de la tarde gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Os invito a 3 segundos de reflexión, solamente para agradecer a Dios, agradecer a Jesús que diera su vida por cada uno de nosotros. Fijaos que estaba profetizado que no le quebraría ningún hueso. Y como era la víspera de la gran fiesta, la fiesta de los judíos de la Pascua, y no pedían quedar los cuerpos en el madero, los soldados vinieron y rompieron las piernas a los dos que estaban crucificados al sur. ¿Por qué? Les rompen las rodillas y de esa manera no podían apoyarse y morían asfixiados, por eso les rompen las piernas. Pero al llegar a Jesús vieron que estaba muerto y cuando llegaron a él, uno de los soldados le atravesó el costado. San Juan dejó escrito
que nos amó hasta el fin, hasta el extremo. Fijaos que decíamos que qué misterio no será el pecado que necesitó tanto dolor para remediarlo. San Pablo nos dice algo que yo lo tengo siempre muy presente porque es una cita que me encanta. Colosenses 1:24. Sufro en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Y podríamos decir, pero es que a la pasión de Cristo le falta algo. Pues sí, Cristo quiere que colaboremos con Él en su redención. ¿Cómo? Pues llevando nuestra cruz de cada día por los demás, por Él, ya que Él nos redimió de esa forma y llevó su cruz por nosotros. Bueno, pues vamos a contemplar en esta Semana Santa, en esos días de pasión, a Cristo en la cruz, para luego poder gozar jubilosos en la Pascua de su resurrección. Y aquí nos quedamos. A ver, una vez hace ya tiempo oí la siguiente comparación: el sufrimiento físico de Cristo con el sufrimiento de los judíos y no judíos en los campos nazis. ¿Se puede comparar el sufrimiento físico? Creo que no, porque yo creo que no se puede comparar, porque yo no conozco el sufrimiento psíquico de las personas, que sería mucho, pero sí conozco el sufrimiento psíquico de Cristo, de siendo Dios, haciéndose pecado. Eso es, o sea, es un misterio, eso no lo podemos entender. Yo creo que más que eso no hay. Entonces, ya, pero en los campos de concentración la gente sufrió muchísimo físicamente. Sí, claro que sufrió mucho, sí, eso no lo dudamos, pero yo hasta el punto de compararlo con el sufrimiento psíquico de Cristo no lo sé. No, o sea, yo no lo puedo comparar, porque una persona sufre como hombre y sufre hasta todo lo que es capaz de sufrir como hombre, pero es que Jesús sufre como hombre siendo Dios. Y eso es un misterio, es un misterio. Es que tú te imaginas en Getsemaní, él ante el Padre sintiéndose un blasfemo terrible. Entonces, venga, rezamos a la Virgen, Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro miran los santos, se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos. Concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén. Bueno.